Bueno, bienvenida, Muchas gracias. bienvenida Carmen, hola. Esta tarde, bueno, o esta mañana o esta noche, según desde dónde nos veáis, en qué momento escuchéis este vídeo, vamos a hablar, bueno, esto es una nueva cita con el alma, nuestra cita mensual con Lucía Cambra y en este mes nos toca hablar de la espiritualidad. Todo un tema. Yo ya aviso, si me permites, Lucía, aviso a las personas que tengan una idea de la espiritualidad, algo mm, romántico, esotérica, es un poquito así como por las nubes, que no se extrañen de lo que vaya a decir, lo que vaya a decir Lucía, que puede que les sorprenda un poquito, ¿no? Como dice Laureano Pérez, eh, vamos a quitarle un poquito esa, o sea, no tengo ni idea de lo que vas a hablar, pero supongo, vamos a quitarle ese lado espiritualoide de, Sí, bueno, de lo que se considera espiritual. Sin juicio ninguno, ¿eh? Aquí vamos, cada uno vive la espiritualidad como quiere, como sabe, como le han enseñado o según sus creencias. Pero esto, eso, una nueva visión, ¿no? Que vas a dar desde precisamente tu visión del alma. sí, Pues pero cuando ¿sabes qué quieras, pasa? corazón. ¿Sabes qué pasa? Que en el fondo tampoco quiero desmentir la espiritualidad. Lo que quiero, lo que voy a pretender durante toda la charla es darle otro sentido, que la gente pueda ver la espiritualidad desde un punto en el que se acepte tanto la espiritualidad como la otra parte que ahora veremos cuál es. No os voy a desvelar el secreto. Pero vamos, no pretendo desmentir la espiritualidad, solo quiero darle un sentido más, a lo mejor, pues eso, como tú has dicho, ¿no? No tan mágico, pero al final, bueno, sí que es una manera. Mira, si quieres empiezo, ¿no? Que yo veo que hay dos tendencias en el ser humano en cuanto a desarrollar la capacidad de entender la vida. Veo que hay dos tendencias. Una tendencia o un modelo de maneras de entender la vida es la espiritual y otro modelo es el terrenal, ¿vale? Una persona espiritual es aquella persona que ve, que entiende la vida y que entiende su entorno a través de su propia experiencia, a través de ella misma. Y una persona terrenal es aquella persona que ve, que entiende la vida y que entiende su entorno a través de la mirada hacia afuera, Ajá, vale. ¿vale? Desarrolla. Una, pers- una persona espiritual es aquella que interpreta la vida a través de su historia personal y una persona terrenal es aquella que entiende la vida a través de la historia personal de los demás y sus circunstancias, ¿vale? Voy a hacer todo el rato hincapié en estos dos modelos porque en el fondo tenerlos en cuenta ambos nos ayuda a entender el porqué de mi intención de colocar a la gente en su lugar, ¿no? A mí, yo creo que a mí no me gustan las polaridades, siempre busco el equilibrio y el punto justo. Y por eso necesito utilizar estos dos modelos de entender la vida, porque al final me parecen, como veréis después, me parece que es importante, al menos para tomar conciencia, ¿no? De lo que yo entiendo. Mira, ¿cuál es la diferencia entre la persona espiritual y la persona terrenal? Pues simplemente la dirección de la mirada desde donde se entiende la vida. Una es una mirada hacia adentro y otra es una mirada hacia afuera. Pero al final son dos miradas que llevan al mismo sitio, es a entender la vida, a darle sentido a la vida que vivimos. Estos dos tipos de personas eh, tienen un entendimiento de cada uno de su realidad, porque al final estamos hablando de que cada uno vive una realidad distinta, pero
pero la interpretación es la misma. Es decir, aunque nos movamos en niveles diferentes, ¿vale? Que niveles son formas de interpretar la vida. Aunque nos movamos en niveles diferentes, pero el sentido de la vida se lo damos igual. Y todo esto lo vamos a entender porque he traído hasta ejemplos y todo para, para que lo veamos. ¿Por qué, eh, por qué creemos que las personas espirituales, en este caso, son más evolucionadas? ¿O por qué está esa, ¿no? esa idea de que las personas espirituales son más evolucionadas que las terrenales? Yo, sinceramente, en el fondo, no creo que sea así, porque solo hay una diferencia entre ellas. Y la diferencia es hacia dónde se dirige la mirada, pero en el fondo llegamos al mismo sitio, de la misma manera ambos, ¿no? Las personas espirituales ven los niveles de la vida y ven ese nivel personal, individual, ven ese nivel familiar, ven ese nivel social, ven esa parte del inconsciente que es aquello que se mueve entre el pasado y el futuro, entre el presente, aquello que hay por sanar. Todo eso lo ven las personas espirituales, pero la manera de ver su entorno es diferente a las personas terrenales. Las personas terrenales también ven niveles, también entienden el nivel individual, entienden el nivel familiar, entienden el nivel social, incluso entienden su propio inconsciente, pero el entorno de los terrenales es distinto. ¿Y por qué? Porque una persona espiritual, el entorno se lo crea a través de lo sutil, de la mente. El entorno de una persona espiritual suele ser o su niño interior o, o su pasado, sus traumas, sus historias, o la madre, todas las circunstancias de la madre, las circunstancias del padre, entran los abuelos, los bisabuelos, entra todo el trascendental. Pero una persona terrenal, el entorno es el amigo, es el jefe, es un personaje de la televisión, es el presidente del gobierno, es el... Pero al final, una persona espiritual crea entidades, crea santos, crea maestros ascendidos, crea la luz, crea el amor incondicional. Una persona terrenal no crea todo eso, pero también necesita moverse con emociones, las básicas. Pero, y moverse en esos aspectos al final significa que realmente estamos trabajando con dos entornos totalmente paralelos, es decir, son lo mismo, solo que uno ve a sus tatarabuelos dentro de él y otro ve a sus tatarabuelos fuera de él, ¿no? Mostrándose. ¿Por qué esto? Porque cuando tú, por ejemplo, haces una sanación y te viene toda la familia entera y pasa a través de ti, tú es lo que acabas sintiendo de la historia que te han contado tus tatarabuelos en esa sanación, ¿no? Pero si tú estás viendo a un personaje de la televisión, pues de la misma manera puedes estar sintiendo lo mismo que en una sanación. Es decir, es lo que sientes, lo que mueves y lo que gestionas a través de las emociones, de los pensamientos, pero estás tratando de alguna manera el mismo tema, pero uno es hacia adentro y otro es hacia afuera. ¿Vale? ¿Entiendes esto? ¿Por qué se considera que las personas espirituales son más evolucionadas que las personas terrenales? Yo personalmente y sinceramente considero que eso no es cierto. Pues ¿por qué? Porque tanto una persona espiritual, ¿vale? Porque al final evolucionar es generar cambios en la vida, a nivel individual y a nivel grupal. Una persona espiritual genera cambios, pero los cambios que genera, primero los genera dentro y luego busca el contexto adecuado, las circunstancias y refleja fuera. Pero una persona terrenal también genera cambios, pero lo hace al contrario. Genera los cambios fuera y luego los provoca dentro. Ajá. Al final, evolucionamos todos. ¿Por
qué se considera una persona espiritual más consciente que una persona terrenal? Yo vuelvo a repetir, personalmente considero que eso no es cierto. Porque ¿qué es ser consciente? Ser consciente es darte cuenta de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás haciendo y qué está sucediendo en tu entorno más cercano. Una persona espiritual se da cuenta de lo que piensa, se da cuenta de lo que siente, se da cuenta de lo que hace y se da cuenta de lo que pasa. Pero la interpretación que da es de suya, primero es la gestión adentro, es utiliza esa parte de darse cuenta primero desde ella misma para luego conocer a los demás. Sin embargo, la persona terrenal hace lo mismo, también se da cuenta de lo que hace, de lo que piensa, se da cuenta de lo que siente, pero utiliza el entorno para reflejar esa parte del darse cuenta, utiliza a los demás para darse cuenta de algo propio. Ajá. Sí, mira, Carmen nos comenta que ella cree que hay conscientes espirituales y terrenales. Claro, pero yo estoy hablando de una espiritualidad y una terrenalidad, sí, sí se llama así porque no lo sé, justa, ¿no? Es decir, equilibrada, es que no entra en las polaridades porque de eso hablaremos después, ¿no? Considero que es una espiritualidad razonable, adaptativa, ¿no? Funcional, para poder estar en la vida y funcionar, igual que el ser terrenal, ¿no? Hay una parte de todos que sí que nos damos cuenta todos de lo que está pasando, pero cada uno interpreta a su manera en función si la mirada la tiene hacia adentro o hacia afuera, pero al final todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Es verdad que en lo que se trata del ser consciente, hay una parte de la conciencia que se ha atribuido a un aspecto de entender la vida desde lo sutil, entender otras dimensiones, pero al final esa es una de las miradas hacia adentro. Es tener que coger de un ámbito más allá de lo tuyo, de lo cercano, y darle una interpretación. Esa interpretación la cogemos de lo que hemos oído, de lo que sabemos, ¿no? Cogemos cogemos a los maestros espirituales, a los maestros ascendidos, a los seres de luz que no les ponemos nombre, a seres de otros planetas, de tal. Pero al final es un reflejo de algo superior a ti. Pero es que eso es lo mismo que un presidente de gobierno, un presidente de la UNESCO, un papa del Vaticano, quiero decir, son seres más allá de tu alcance, que tienen un poder más allá porque abarcan más responsabilidad en cuanto a sistemas, abarcan por jerarquía, ¿no? Por jerarquía ellos serían mucho más evolucionados, pero es que estarían al mismo nivel espiritual que un maestro ascendido. Que luego van las creencias y luego va aquí todo, ¿no? Pero en el fondo de lo que me refiero es un poco a eso, ¿no? Que en el fondo es un poco la misma mirada hacia querer entender la vida a través del comportamiento de los demás, pero o hacia adentro o hacia afuera. También veo que hay una distinción, y es que cuando estamos en nuestro nivel individual, todas las personas, cuando conectamos con esa parte propia y nuestra, ¿no? La que es genuina de verdad, la que solo me pertenece a mí, una persona espiritual, en ese nivel individual, lo que hace es conectar con su ser terrenal. Por ejemplo, una persona espiritual, en esta parte individual se da cuenta que necesita una casa, que necesita un coche, que necesita pagar los impuestos, que necesita cosas, ¿vale? Que tienen que ver con lo que hay fuera, con las normas que estipula lo de fuera, ¿no? Una persona terrenal, cuando entra en su individualidad, lo que hace es conectar con esa parte interna y espiritual de él, que le hace tomar conciencia de que dentro de él también pasan cosas, de esa responsabilidad ante la vida y todas esas cosas
van en función a que si eres espiritual, el grado de terrenabilidad. Es que ayúdame con esto porque no sé. Sí, no, aceptamos pulpo. Terrenabilidad está muy bien. Esa parte terrenal, vaya vida. Esa parte terrenal la tienen en menor grado. Mm, Una persona terrenal tiene su parte espiritual en menor grado, mm, pero todo influye, todo forma parte de las personas, solo que unos apoyan una visión y otros apoyan otra visión. mm, Yo considero, yo considero que unos sin los otros no podríamos vivir. mm, Es decir, los espirituales no podrían hacerse con la totalidad de la humanidad, ni los terrenales tampoco. Porque sin los espíritus, si no existieran los terrenales, ¿quién miraría hacia afuera? ¿Cómo mm, crearíamos una realidad? Y sin los espirituales también pasaría lo mismo, volveríamos a ser animales. ¿Quién miraría hacia adentro? ¿No? mm, Hay una mm, parte de las dos caras de la moneda que se necesitan la una a la otra. Además, la humanidad como totalidad necesita las dos polaridades para funcionar, necesita las dos visiones. Si ves la humanidad entera, entiendes esto, también el ser humano también necesita las dos partes, pero hay una parte que siempre está desproporcionada, que es si te manejas desde la espiritualidad o te manejas desde tu parte terrenal. ¿Qué mm, sería el equilibrado? Pues evidentemente tener las dos partes. Es decir, mm, no mirar solo hacia adentro, porque te estás perdiendo una realidad que también existe y te pertenece simplemente por el hecho de estar viviendo una experiencia. mm, Y tampoco se puede estar mirando solo hacia afuera, porque también pierdes una parte de ti, que es la que tiene que ver con lo que te pasa dentro y con todo lo que se gestiona dentro, ¿no? mm. A todos los niveles. Yo cuando surge la guerra esta entre que si los espirituales piensan que no se puede ser tan terrenal, yo creo que están entendiendo el concepto de terrenal mal, ¿no? Están hablando de un materialismo, pero en el fondo sí, la parte terrenal de la que yo hablo es la parte adaptativa, ¿no? Es la que te conecta con la tierra, Mm, la que te hace estar aquí y estar presente de lo que está pasando y de ver al otro también, pero no a través de ti, sino de ver al otro a través de él mismo para que mm, pueda resonar contigo. mm, Porque si llevamos todo a las polaridades, entendemos que si solo vemos al otro, si solo nos vemos a nosotros a través de los demás, primero es que estamos privando al otro de ser el mismo. Y mm, segundo es que no tenemos trabajado o tenemos demasiadas cosas por resolver, porque si no, no nos veríamos tan reflejados en el otro. claro. Claro, y eso también pasa al revés. Es decir, si tú no me permites en ningún momento mirar, si yo no me permito en ningún momento mirarme a ti y solo te miro a ti, también te estoy obligando, en cierta manera, a ser de una determinada forma para que yo, con mi estado, pueda ayudarte a ti a cambiar. Un terrenal cambia cuando cambia el entorno. Mm, Para que cambie un terrenal, el entorno tiene que estar moviéndose todo el rato para que al terrenal le cambie la vibración y cambie su estado, ¿no? ajá. Entonces, si solo eres terrenal, también de alguna manera estás teniendo un déficit porque estás obligando al otro continuamente a mostrarte algo que a lo mejor no Mm, tiene la obligación de hacerlo, ¿no? En estas dos partes, está quedando. ¿Sabes qué pasa? Que estoy muy empeñada en que siempre se busque el término medio, porque esta gran historia de que si los espirituales siempre están en sus mundos de yuppie, que de si tal ¿no? Y que si no están viviendo la realidad, pues a lo mejor desde la polaridad sí, es cierto. Un mm, espiritual
si va a su polaridad, lo que está huyendo es de una realidad que posiblemente no le gusta o de una realidad que posiblemente no quiera cambiar. Entonces, ¿qué hace un espiritual? Se va a trabajarse desde las regresiones, desde las sanaciones a otros estados de conciencia, desde ese Sí, punto. retiros. Claro, pero ¿qué hace un terrenal? ¿Se va a sanarse yéndose de viaje a Cancún o se va a un spa o se va a cualquier sitio en donde también pueda entrar en comunión con algo diferente que lo lleve a otro sitio? En el fondo, no voy a enjuiciar qué es mejor ni qué es peor. Yo voy a apostar por la mitad. Todo está bien. Todo está bien porque repartes la energía y permites que tu entorno pueda ser libre también de conectar con esas dos partes, ¿no? De mostrarles las dos partes. Yo mi pregunta, Eva, o mi reflexión sería, ¿tú crees, sinceramente? Bueno, no, si no quieres no me contestes porque no te quiero meter en un lío. Lanza, lanza, a ver. ¿Tú crees, sinceramente, en el caso de que, lo digo por el tema de que los espirituales dicen de los terrenales de los espirituales, ¿tú crees que no estamos haciéndolo todos o bien o mal? Cuando los espirituales se meten en una regresión y conectan con el bisabuelo que se le ha muerto el hijo y está sufriendo muchísimo y la exabuela y la tatarabuela también está sufriendo muchísimo y resulta que la abuela estaba liada con todo el mundo y cuando tú te metes en una descubres eso, lo entiendes, lo integras y aparentemente sanas, ¿no? En el fondo lo que te está pasando es que estás recibiendo una información que al resonar contigo se sienta en ti, ¿no? Se integra, algo se calma, por el motivo que sea. Te da un poco igual que haya sido tu tatarabuelo, que haya sido, yo qué sé, un trauma de pequeña, ¿no? Pero en el fondo es cuando tú te metes a indagar sobre tu vida pasada, tus ancestros, incluso tus vidas pasadas, ¿no? Cuando la gente se mete ahí a vivir vidas pasadas, igual de mal o igual de bien que una persona que coge una revista y se pone a leer o ve la televisión y se pone a escuchar a una famosa de moda que ha perdido a un hijo, que está sufriendo mucho, que su madre está súper mal, que ella misma o su marido está siendo infiel a cada momento. Es la persona que está escuchando eso, ¿vale? Está moviendo las mismas emociones que tú cuando te metes en una regresión y estás indagando sobre tu familia. Sí, Es al sí, final sí. es lo mismo. Pero tendemos a pensar que a lo mejor ver la tele Pero hay personas adictas a la tele y a lo mejor eso es lo que no es adaptativo o no está, es decir, no es equilibrado para el equilibrio. O hay personas que son adictas a las sanaciones, a las regresiones, a las canalizaciones, a las... ¿Pero por qué? En el fondo estamos buscando lo mismo. Y no podemos meternos, porque aquí de lo que se trata es que tanto el espiritual como el terrenal no debe utilizar el juicio, porque tanto los espirituales como los terrenales enjuician, Sí, enjuician. sí, sí, sí. Claro, entonces es pensar que una persona más terrenal que necesita el reflejo de lo de fuera está haciéndolo mal porque no sabe mirarse dentro, yo qué sé. En el fondo, ¿sabes? Lo dejo en el aire, ¿no? Es cada uno que véalo, pero en el fondo está haciendo el mismo trabajo que tú, el mismo, el mismo. Mira, Porque claro, perdona, una definición de espiritualidad que yo creo que es la más justa que he entendido nunca, de mi profesor Luis Jiménez, dijo, ser espiritual es ver que todo es justo, ser consciente de que todo es justo en el mundo. Pero
cuando, claro, eso dices, sí, 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 claro, pero ponte a pensar, eh, pues las guerras que hay, o no sé, la pedofilia, o mogollón de cosas así, digamos, más terrenales que no, que podemos ver desde el ser humano como no justas, ¿no? Injustas. Y ahí me di cuenta de lo fuerte que era esa frase, ¿no? Decir, espiritual es ver que todo es justo y todo incluye también, pues eso, ¿no? Lo que estabas comentando. Gente que esté, pues, completamente, pues, nada, tu vecina que le molan las revistas de cotilleo y que, oye, pues bien. O tu otra vecina que cada año se va a un retiro en un ashram en la India y que a lo mejor después pasa y no te dice hola ni nada, ¿no? Ni te saluda. Pero bueno, ha estado muy guay y todo, todo amor muy bonito, ¿no? Pues Claro, es justo tanto una como la otra. claro, pero es que una guerra no sería una analogía de una esquizofrenia. Ujú, A la persona esquizofrénica le está pasando por la cabeza una guerra, vamos, pero ujú, literal, ¿vale? ujú, O, claro, estados de ánimos alterados no sería un conflicto entre naciones, pero por ujú, supuesto, al final es un fractal, ¿no? Y da igual que la mirada sea hacia adentro que hacia afuera. Al final ujú, estamos todos entendiendo la vida, ujú, entendiendo la vida. ujú, Entender la vida implica entendernos a nosotros. ujú, Pero es que una persona terrenal, él también se entiende. ujú, Él a él mismo se entiende. ujú, Entonces es que es verdad que una persona demasiado espiritual con una persona demasiado terrenal pueden tener conflictos, ¿no? Porque el terrenal no accede empáticamente a entender al espiritual. ujú. Pero, claro, también Y tenemos que, viceversa. por supuesto, pero que también tenemos que vernos en ese punto en el que vamos a impregnarnos un poco de lo terrenal y vamos a impregnarnos un poco de lo espiritual en el caso de que tengamos exceso de algo. Ujú, Porque al final lo que no se puede hacer es pensar que lo espiritual es lo mejor y lo que va a salvar al planeta y al ser humano, porque es que no es cierto. ujú, Bueno, lo tengo, lo tengo súper integrado esto, pero que a lo mejor no estoy en la verdad. Es que no es cierto, porque las polaridades no son buenas. ujú, Una persona, mira, casi todo el mundo que entra en lo espiritual de forma impactante, quiero decir, impactante es atragarme todo lo que sea y nada de lo que es terrenal es verdad, siempre es una persona que ha sufrido, por lo que sea, un trauma o un ujú, shock o un tipo de circunstancias que la dejan fuera de lugar. ujú, Claro, si la realidad, si lo terrenal no te muestra algo que tenga sentido porque esto tan gordo te acaba de pasar, buscas en la otra parte, es decir, de esa individualidad en donde tenemos, los espirituales tienen esa parte terrenal, cuando pasa algo así, lo que hace es invertirse. Me ujú, convierto totalmente en espiritual y dejo esa parte terrenal un poquito más escondida, ujú, ¿vale? Porque de repente hay un fracaso o hay una decepción tan grande de lo que soy o de la manera de entender la vida, que a lo mejor eso la vida te lo pone porque estás en un extremo y ujú. al estar en ese extremo, porque una persona en la polaridad terrenal implica que realmente está perdiendo el flujo de la intención de la vida, ¿no? Que es el evolucionar, ¿no? Que es el ir cambiando o el ir compaginando esa parte. Cuando una persona muy terrenal, no tiene conciencia de la realidad, se coge a lo de fuera para no caerse de la vida. Pero es que una persona espiritual, demasiado espiritual también, vive en unos mundos que tampoco son reales, Ujú. Sí, sí. ¿vale? Entonces, claro, yo me he hecho una lista, he hecho una lista de analogías Ujú, y vamos a ver si os llega esto, ¿no? Es para que, simplemente para eso, porque
no quiero defender la espiritualidad ni quiero defender la parte terrenal, porque en el fondo creo que ambas son imprescindibles en cada uno. Pues es lo que os estoy diciendo, es simplemente una manera de ver la vida, es una manera a través de ti, a través de lo que te pasa a ti y a tu entorno. Mira, una persona espiritual, una persona, no, terrenal, empecemos por ahí. Una persona terrenal puede tener en su casa, por ejemplo, no sé, una figura de la Estatua de la Libertad, porque cada vez que la ve le transmite paz, le transmite pues todo lo que conlleva, ¿no? La Estatua de la Libertad, pues todo o yo qué sé, no sé, cualquier estatua, cualquier figura, ¿no? Que la que tú hayas depositado en ella una cierta intención, ¿no? Entonces, tú tienes la figura en tu casa de la Estatua de la Libertad, es genial y a ti te encanta tenerla porque, vale, una persona espiritual tiene a Buda y cuando lo ve siente lo mismo. Siente lo mismo. ¿O no? Siente lo mismo. Y sin embargo, Buda, por ser Buda, eres más espiritual que la Estatua de la Libertad. No, es la intención que le has puesto a la estatua. Y ambos, ¿no? Una persona terrenal hace un viaje a México porque quiere experimentar y quiere conocer. Y una persona espiritual hace un viaje astral para lo mismo, para conocer otras realidades, para meterse en otras historias, ¿no? Para contrastar lo que está viviendo. Sin embargo, una persona terrenal puede comer sano y una persona espiritual puede comer sano, pero una persona espiritual también puede comer no sano. Y una persona terrenal también, es decir, diferencias ninguna. Una persona terrenal puede consumir drogas, ¿no? Puede consumir, por ejemplo, el LSD para entrar, un alucinógeno, vamos, para entrar en otras realidades y tal. Una persona espiritual toma ayahuasca para conseguir que lo mismo. ¿Vale? Una persona terrenal se compra unas gafas de realidad virtual para que la metan dentro de un barco y paseándose por el mar y no sé. Y una persona espiritual hace una regresión al pasado o hace una meditación guiada y se va a viajar por el mar. ¿Vale? Una persona terrenal habla de personajes públicos que quieren manipular y que quieren engañarte, que quieren controlarte y qué tal. Y una persona espiritual habla de seres de la oscuridad, de seres intraterrenos que vienen a manipularnos, de implantes, de cosas así. Lo mismo. Al final, sí. Lo mismo, es lo mismo. Una persona terrenal habla de consecuencias, las consecuencias que tienen las cosas, y una persona espiritual habla de karma. Pero es lo mismo. Una persona terrenal, y ya acabo, tiene amigos especiales, ¿no? Tiene amigas especiales, tiene gente con la que resuena de una determinada manera, algo así más especial, pero una persona espiritual tiene hermanos del alma, familia del alma, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que al final estamos entendiendo la vida igual, estamos buscando lo mismo, estamos haciendo lo mismo con diferentes técnicas, maneras, ¿no? O herramientas. Pero todos buscamos lo mismo y todos andamos hacia un mismo objetivo, que es, no me canso de repetirlo, es entender lo que pasa, lo que somos, qué hacemos, por qué pensamos así, por qué sentimos, ¿no? ¿Por qué la vida se da de esta manera? Pero claro, una persona espiritual que no entra en la espiritualidad de manera brusca,
Lo hace porque el entorno que ha tenido de pequeño lo ha acompañado hacia esa manera de Mm, interpretar la vida. Y una persona terrenal también. Si a ti el entorno no te deja más opción que entender la vida de una determinada manera, no tienes más opción, es decir, la ves así. El mm, contraste lo tendrás de mayor, ¿no? Siempre hay una parte que alimentará en una persona terrenal esa parte más espiritual, que es fíjate y reflexiona, y al revés también pasa. Si tú estás ante, ante una espiritualidad, siempre es, pero bueno, pero esto también es importante, pero tú mm, también tienes que hacerle caso, ¿no? A la importancia que tiene tener un trabajo y ganar dinero. mm, El gran conflicto de los espirituales con el dinero. ¿Por qué se niega el dinero si el dinero es parte? ¿No? mm. Sí, al final sería eso, ¿no? Una persona, digamos, espiritual que tome, eh, tomar conciencia, o sea, nunca irse a las polaridades, ¿no? Al Claro. extremo. Y una persona muy espiritual tomar conciencia de su lado terrenal porque existe en ella también. Y una persona Claro. muy terrenal tomar conciencia de que tiene una parte, digamos, un nivel espiritual en ella también, para llegar a lo que tú dices, ¿no? Ese punto medio de Ujú. estar viviendo con esas dos miradas. Claro, porque al final, aquí de lo que se trata es que es una manera de estar en la vida para poder entenderla. Mm, Y entonces, claro, tampoco podemos negar que estamos aquí en la Tierra y que la Tierra nos proporciona unas determinadas, bueno, un determinado entorno que nos hace entender la vida. El entorno va cambiando, pero es mm, que también va cambiando el entorno interno. mm, Porque tú, a lo mejor, lo que ahora te sirve internamente, ¿no? Reconocer que como tu madre padeció tanto en el embarazo, que tal y que, pues eso te sirve ahora. Pero una vez ya lo has vivido, ya no te mm, sirve más. Eso también mm, pasa cuando experimentas en la vida cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, al final, no se trata de que el espiritual lleve el camino correcto para la liberación. mm. Yo creo que eso es una utopía porque como no sabemos dónde cogernos, nos inventamos cosas. Sí. Porque Mm, en el fondo pienso que la necesidad de buscar fuera de nuestro propio ámbito o de, ¿sabes?, irnos tan lejos, tanto en los espirituales como en los terrenales, mm, irnos a querer arreglar la vida desde tan lejos, desde que si seres de otras galaxias, que si mm, van a, ¿sabes? No sé, cosas estelares y yo qué sé, no sé, muchas cosas hay. Entonces, claro, eh, no tiene sentido. No tiene sentido porque al final eres tú contigo misma y con el entorno más cercano. De mm, ahí irradia para afuera. mm, Tú haces cambios y tú afectas al entorno más cercano. Pero es que si tú cambias los muebles de tu casa, también hay una parte de ti que cambia con eso. mm. Reconocer al cuerpo también es algo que choca mucho, ¿no? Los espirituales es la típica frase que a mí sinceramente, uf, me toca un poquito ahí no, no somos un cuerpo, no somos un, cómo está la frase? Es, no somos un cuerpo con alma, sino somos un alma con un cuerpo. ¿Cómo es? No sé. No sé, esa no la conozco. O sea, es que somos. eh, Eh, Va por lo de que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. vale, sí, Vale. sí, claro. Si entendemos que la espiritualidad es una manera de entender la vida desde dentro, Mm, eh, ser un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal solo define tu manera de estar en la vida. mm, Pero hay otra parte que son seres terrenales viviendo una experiencia espiritual. mm, Entonces, claro, darlo como verdad o hacer de esto un mantra mm, es
es no querer entender que todo es importante, que somos la mitad de un todo. Que allí donde estemos, ¿no? Somos la mitad de la otra parte y que hay que respetarla. Hay muchas maneras. La espiritualidad también, mira, otra de las cosas que siempre crea diferencia, o la gente cree que es diferente, es que los espirituales tienen acceso a una información en otras dimensiones. Yo ya hablé aquí en un directo que en el fondo, el tema, cuando hablábamos de las canalizaciones, me parece que fue, que yo dije que en el fondo una canalización no es más que una condición que tiene tu cuerpo en cuanto a percibir, es una condición de sensibilidad, es una condición del sistema nervioso, nada más y nada menos. ¿Tú crees que una persona terrenal que no tiene acceso o que no quiere meterse, porque también hay muchas personas terrenales que no se meten en la espiritualidad, o al menos esta, porque tienen miedo? Pero, ¿tú crees que una persona terrenal no es sensible a la percepción? ¿Tú crees que una persona espiritual que tiene visiones, realmente crees que una terrenal no las tiene? Claro que las tiene. Lo que pasa es que no le da el mismo sentido. No sé si entiendes. Sí, sí, sí. La explicación que le da es otra explicación. Y a lo mejor por eso la diferencia entre la ciencia y la espiritualidad. Porque los terrenales no han querido meterse con el mirar hacia adentro. Y han querido mirar hacia afuera. Entonces ven el cuerpo y utilizan el funcionamiento del cuerpo para explicar lo que les pasa. Mientras que un espiritual explica las visiones en función a que si su tatarabuela tenía un don. Pero al final, visiones tenemos todos. ¿Cómo entendemos las visiones? Da igual. ¿Quién tiene la verdad? Todos. Todos, porque a lo mejor es verdad que tu tatarabuela tuvo un don, pero porque a lo mejor tenía el sistema nervioso como tú, ¿sabes? Y a lo mejor, ¿por qué un músico es más sensible a los sonidos, ¿sabes? Y reconoce más las armonías, tal? Pero porque tiene una sensibilidad concreta ante los sonidos. Un espiritual también puede tener esa misma sensibilidad, y es que al final es la misma. Es una sensibilidad auditiva, como la puede ser visual y ver visiones, como la puede ser de cualquier manera, ¿no? Tener sensibilidad ante lo que se percibe y darle un sentido, la gente que recibe información de otros planos de conciencia. Esa gente le llama canalizar y le está llamando intuición, pero los terrenales lo llaman presentimientos. No lo llaman canalizar, pero ellos entienden, ¿no? Que tienen mucha fluidez, que tienen, ¿sabes? Es como, ellos saben que les está pasando algo que posiblemente no sea tan normal en relación al resto de personas que lo rodean. Pero en el fondo sí que saben que les pasa algo, porque es que en el fondo les pasa. Les pasa. ¿Y por qué tienen que creerse que tienen un don por esto, ¿no? Porque un espiritual sí que se lo quiere creer, porque cree en más dimensiones, porque cree en otra manera. En el fondo, la espiritualidad, lo vuelvo a repetir, porque esta es la conclusión hasta el final de la charla, es una manera de ver la vida a través de uno mismo y de su historia personal. Pero nada más que eso, nada más que eso. Es, al final, querer indagar en saber qué te pasa, qué te ha pasado, pero a través de indagar sobre ti, sobre tu gestión, ¿no? Bueno o malo, ¿qué punto es el mejor? Vuelvo a repetir, los dos. Los dos puntos son los mejores. Yo lo que observo a veces en el mundo espiritual es que se toma como una huida también. Sí. El ir a... Eso, lo que comentamos antes, esas polaridades, ¿no? Pero, o sea, el lado terrenal también puede ser una huida.
no sé, el irte de fiesta todo, pues nada, todos los fines de semana, pero como una droga, ¿no? Ujú. O el culto al cuerpo también, pero al extremo, para mí también puede ser una huida. Claro. Y por eso, a menudo la gente así, claro, por nuestro trabajo, pues estamos muy en contacto, ¿no? Con gente pues eso, que está, como dices tú, en los mundos de Yuppie y que cuando tiene que hacer algo material, digamos terrenal, es algo, es un gran quebradero de cabeza. O sea, le supone casi un trauma. Ujú. Y, o eso, o si ha habido un trauma en la vida, nos refugiamos en el mundo espiritual. Porque ahí al menos te está todo tranquilito. Pero cuando te da un bajón, te da un bajón. Claro, pero Una leche una buena. persona, claro, claro, pero una persona muy terrenal también le cuesta mucho relajarse, meditar, y, no sé Sí. si entrar en esa parte de conectar con algo que le aterra, porque en el fondo es ella misma, es lo que le está pasando dentro, ¿no? Mm, Pero sí que hay gente que tiene conciencia de su cuerpo. Sí que hay mm, gente que... Hay gente de todas las maneras, evidentemente, pero es cómo te consideras que eres. ¿Eres espiritual porque en el fondo gestionas, ¿no? Gestionas tu entendimiento de una determinada manera y los otros no lo crees que no lo hacen? No, no es verdad. Los mm, otros lo hacen igual, 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 igual. mm, Claro. No, no apoyo la idea, ¿no? De entrar en guerras por eso. No mm, apoyo la idea tampoco de coger la bandera y decir, esta es la única manera, ¿no? De mm, llegar. Porque al final no somos no somos, bueno, sí, también, no somos los terrenales los que estamos perjudicando solo al planeta. También mm, son los espirituales los que están perjudicando al planeta. Porque mm, en el fondo estamos todos haciendo un poquito de lo mismo, aunque de diferente manera. mm, Tampoco son los terrenales los que están metiéndose en conflictos no sé, de poder, porque también los espirituales tienen conflictos de poder. mm, Que al final se trata de que sepas moverte en el entorno, en el entorno en el que estás, para que tú puedas hacer esa pequeña transformación. O vienes empujando a los demás o vienes empujándote a ti mismo, pero es que al final de lo que se trata es de que vayamos caminando hacia cambios continuos que supuestamente será mejor, pero lo hacemos los dos bandos a la vez. mm, Lo hacemos todos, cada uno a su manera. mm. ¿Qué pasa con esta gente que, yo qué sé, que habla que tiene una conexión directa con la Virgen María, con la Magdalena o quien sea, ¿no? Mm. Y, y le dice todo lo que tiene que hacer, lo que va a pasar, lo que no sé qué. No es lo mismo. Y claro, y los otros piensan, es que, claro, estás conectado, ¿no? Y además es que se toma como algo que es súper bueno, ¿no? Pero Sí. ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente que está tan influenciada por otra autoridad, ¿no? Por Mm. una autoridad mayor, ¿no? Y le dice lo que tiene que hacer, lo que dice que no. Es como, no es lo mismo al final. Mm. La Sí, o los manipulación. influencers de ahora, que hacen cualquier cosa y mucha gente hace lo mismo pues no, la gente famosa, que por Claro. eso se llaman influencers. Sí, pero claro, de lo que me refiero es, ¿no es la Virgen María una influencer en toda regla? Dime que no. Sí, sí, por Bueno, supuesto, por supuesto. Digo, pero o claro, San Germán o Isis. Ah, dicen que se corta. se corta, que se corta. Seré yo, claro, porque No, siempre tengo que venir. estaba comentando Lucía que no será la Virgen María una influencer. Sí, pero Pero a sí, ver, sí, claro. Ujú. claro, ¿cuántos vídeos hay de canalizaciones de la Virgen María, de mensaje de la Virgen María? Ujú. Es lo mismo, al final es lo mismo, ¿no? Ujú. A través de las personas que, claro, que se consideran que tienen
pero en el fondo, ¿con quién están hablando? Mm, ¿Sabes? Que da lo mismo, que aunque realmente sea una información que ni siquiera sea de ellos, ¿vale? Un empleado recibe una información que tampoco se le ha dado directamente el jefe de la mm, empresa, se le ha dado ¿no? el encargado. sí, sí. Entonces, claro, al final la información llega un poco así, es gestionar, gestionar la información a muchos niveles implica en el espiritual, implica trabajar con esa parte que de alguna manera no se va a poder demostrar, Mm, pero porque viene de dentro. mm, El otro sí que va a tener pruebas tangibles de demostrar que esa información le ha llegado de algún sitio, mm, pero al final no será la misma información, quiere decir, el mensaje no va a ser el mismo, la repercusión sobre la persona no va a ser la misma. ¿Qué más da mm, de dónde venga la información? ¿Qué más da? mm, Sí, claro, a ti, no sé, te dicen, es que viene una nueva crisis, pero es que la tele también lo están diciendo. mm. ¿Sabes? En una canalización te dicen, prepararos que la energía que llega es decir, Sí, con puede otras ser. palabras, pero al final. Claro, aquí se trata de que quien quiera creerse una parte que se la crea y quien quiera creerse la otra que se la crea. Mm, Es mm, la misma información. Y es que mm, todas tienen la verdad. Porque al mm, final la información que se genera en el campo, que es con la que conectan los espirituales sensibles, mm. no todos los espirituales, porque hay muchos grados de espiritualidad, como hay muchos grados de De personas que hacen renabilidad. esto. Sí. Entonces, claro, es ni nos ataquemos los unos a nosotros, que cada uno Mm, entienda la idea como quiera, ¿vale? Pero que acepte la otra parte también y que además sepa entender que cuando yo te estoy hablando de algo que no se ve, que mm, simplemente percibo, cuando te estoy hablando de mi bisabuela, tengo que entender también que cuando tú me hablas de una famosa de la tele, al final estás haciendo lo mismo que yo. mm, Estás haciendo lo mismo que yo. Estás metiéndote en la vida de otra persona. mm, Lo importante es no enjuiciar, ni enjuicies a tu abuela, ni enjuicies a la de la tele. mm. Pero al final, el resultado que produce en una persona es el mismo. Mm. Es el Sí, mismo. sería un poquito ese el mensaje también, ¿no? De evitar, o sea, salir ya de esa división de yo estoy en lo correcto, tú no estás en lo correcto, o ser espiritual es como un grado de superioridad, soy más especial o soy más. Y eso, y no entrar en juicios, ni hacia un sentido ni hacia el otro, y buscar tomar conciencia de que eso, esas dos miradas están, esas dos maneras de ver, de vivir, están en cada persona y trabajar, ¿no? Para ir a encontrar pues ese punto medio del que tú Claro, hablas. Mm, claro. El mensaje es, ni rechaces tu parte terrenal, ni mm, rechaces esa mirada hacia adentro, ¿no? Llámale espiritualidad, llámale crecimiento personal, llámale lo que quieras. mm, Una persona terrenal crece personalmente y una persona espiritual evoluciona. Eso no tiene sentido. ya. No tiene sentido. Sí, sí. No sé. Qué bien. Mi, Bueno, no sé si hay preguntas o qué es para vosotros y vosotras la espiritualidad. También, si queréis comentar un poquitín. Pero sí, sí, es verdad que eh, a veces bueno, en naturopatía, ¿no? Estudiamos que está el nivel físico, el nivel energético, el nivel mental, emocional y espiritual, pero que no es algo, que no se ve algo como separado, sino es que es todo junto. No es solo que eres más consciente a lo mejor de un plano que de otro. Por ejemplo, a lo mejor te centras más en tu cuerpo físico o en tu cuerpo emocional, o sea, cuerpo por llamarlo así, ¿no? A nivel. Y no eres espiritual. Pero al final es poner conciencia en que sí, en que tienes una sensibilidad, una intuición, en que sientes emociones, en que piensas
porque eso también, a veces el mental está muy, es el malo de la película. Y oye, pensar ayuda muchas veces a salirte de un buen marrón. Pensar es una parte del trinomio. Si la descartamos, estamos perdidos. Mm, mm, Claro, somos humanos porque pensamos. mm. Entonces, si no queremos pensar, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a ser lagartos? Mm. Sí, pero eso Claro. también sentimos, también tenemos, o sea, sentir emociones, sentimos con el cuerpo a través de sí, de los cinco sentidos y a veces pues tenemos, o sea, con una meditación nos pegamos un viaje que no veas, también. O sea, pero ser conscientes de todo eso, que está en nosotros. Sí, sí, pero es que al final la persona espiritual, cuando no solo los espirituales hablan de ese nivel espiritual, ¿no? El cuerpo, Mm, el mental, el tal. También la psicología, ¿no? Habla mm, y reconoce una parte que al final, esa parte conforme yo lo entiendo, es esa parte inconsciente mm. de cada Sí. uno. Es esa Mm, parte donde guardas todo aquello que también eres, que tienes en un inconsciente, pues habrán cosas por solucionar, habrán cosas ya mm, solucionadas, y habrá de todo, pero al final esa parte espiritual es esa conexión con quien has llegado a ser. mm, Porque una persona espiritual entenderá que esa parte espiritual me conecta con mis ancestros y como mis ancestros sufrieron un drama de abusos, pues, ¿sabes? Yo me quedo más en paz cuando la reconozco, pero en el mm, fondo esa parte está en ti, porque de alguna manera tú también estás materializando el abuso, porque si mm. no, posiblemente a esa información no llegarías, ¿no? Claro. O no te resonaría y la dejarías pasar. Mm, Pero es que una persona terrenal también le pasa lo mismo, también entra en contacto con esa parte inconsciente, ¿no? Y también se mm, da cuenta, en el fondo, de que no está a favor del abuso. Y si no está a favor del abuso, a lo mejor es porque en su familia hay casos de abuso en sus ancestros. Pero, ¿qué necesidad tiene él de saber? mm, ¿Por qué nos obligamos a saber qué les pasó a nuestros ¿no? mm. Nuestros descendientes? Que en el fondo yo también soy partidaria de saber la historia personal, ¿eh? Tampoco es Sí, sí, sí. que eso me ayuda a entender la vida. Pero es Mm, que yo soy un poquito más de mirar hacia adentro que hacia afuera. mm, He sido siempre. Ahora, bueno, es verdad que una parte de mi vida la pasé totalmente hacia afuera, otra parte de mi vida la pasé totalmente secuestrada adentro y ahora estoy en el punto medio, pero no mm. quiero desterrar la idea de que la importancia que tiene la historia personal de mis antepasados sobre mí es Sí, sí, claro. importante también. Mm, Claro, eso a mí me hace entender la vida, me hace entender mm, por qué reacciono ante determinadas mm, circunstancias de una determinada manera. mm, Pero a una persona terrenal, ¿no? Posiblemente se haya involucrado emocionalmente con el abuso de los vecinos que se pegan, mm. ¿sabes? Y tenga porque una persona espiritual no se involucra en la vida de nadie, porque ya tiene Ajá. bastante con lo suyo y dentro, ¿no? Sí. Entonces, si el vecino está pegándole a la vecina, simplemente hace lo correcto y ya está. Pero una Mm, persona terrenal se involucra. mm, Entonces, claro, ya no son los tatarabuelos, que a lo mejor sí, pero mm, es el vecino. A eso mm. me refería antes, ¿no? Cuando, los entornos son diferentes. Los Mm, entornos que yo utilizo para al final trabajarme lo mismo son diferentes, pero mm, trabajas lo mismo. Sí, mm, en mi familia y los que a mí me están sucediendo, me da lo mismo. mm, Que vienen de mis tatarabuelos como que mm. vienen del vecino. Sí. ¿Cuántas personas me dicen, es que no soporto esto, no soporto esto? A mí no me pasa, pero no lo soporto. ¿Vale? Mm, No lo soportas. Y cuando hablas con él, está todo el rato llegando a la conclusión de que es que cuando no sé quién hace esto y no sé quién hace mm, esto, a mí me pasa, ¿no? mm, Entonces, claro, desde ahí si cambia algo del entorno, esa persona podrá resonar con esa otra verdad que lo sane a él. mm. ¿Entiendes esto, no? Sí, sí. Mm, Si tú estás al lado de una persona con un problema grave, yo que sé, de celos, por ejemplo, ¿vale? Lo único que puedes hacer es
cambiar para que, cambiar en el sentido de que si mostrarte firme y segura y mostrar para que esa vibración tuya le cambie a él. Pero esa persona no dejará jamás de acusarte de cosas que no son ciertas Mm, hasta que cambie. Una vez cambie ya está, pero te utilizará a ti. Quiero decir, somos los de fuera quien ayudamos a los terrenales. mm. Sí, sí. Bueno, yo aquí me estoy quedando a oscuras ya. ¿Qué te ha Para pasado? adentro. Estoy para adentro. No, que se va, aquí ya está oscureciendo. Ya se va haciendo de noche. Bueno, y son, sí, las 4:30 ya. Pues ya está. Corazón, muchas gracias por Pues, todo. Yo creo que el mensaje ha quedado claro. Y la... lo he repetido 1000 veces. La verdad es que, claro, explicar esto es personal, cada uno vive la espiritualidad de Sí, una manera, ¿no? sí. Mm, Pero bueno, esa parte mía que siempre quiere buscar, ¿no? Lo, mm. que no nos ataquemos, que nos dejemos estar. Sí, sí, ya basta de juicios, de yo tengo razón y tú no. No, no, ahí ya no. No, Claro. o sea, tenemos que salir ya de esa. Bueno, cuando veáis este vídeo, para las personas que lo veáis más tarde, no dudéis en escribir en comentarios, por eso, qué os parece, qué es para vosotros la espiritualidad, no sé, dar vuestra opinión, comentar, ya sea en Instagram o más tarde en YouTube. Eso, que haya interacción, que queremos también nosotras saber qué pensáis. Y de nuevo, bueno, muchas gracias, Lucía, A por vosotros, a tu ti y presencia. a los que están detrás. Sí, y nada, nos volvemos a dar cita dentro de un mes con otro nuevo tema que ya veremos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas y a todos y a ti, Gracias. Lucía. Adiós. Besos. Chao. Chao. Adiós. Chao.